Bien, hoy en esta clase vamos a seguir con la guía 6. En esta clase vamos a ver cómo resolver circuitos de corriente alterna, pero antes me quería detener en el último ejercicio de transitorios, ejercicio número 5, que hay algo que me parecía importante comentarles. En este circuito, fíjense que es un circuito que a t menor que 0 está abierto, es un circuito de 2 mallas, ¿sí? Es un circuito que está abierto, entonces a t menor que 0 hay corriente circulando, ¿sí? No es que no haya corriente en la primera de las mallas, ¿sí? En esta malla, la que estoy indicando, hay corriente circulando. Y entonces hay dos cosas importantes. Entonces, la corriente inicial, cuando ustedes resuelvan los dos circuitos, ¿sí? La corriente inicial que va a circular por esta rama y por esta rama, ¿sí? El valor inicial de la corriente va a ser el valor final del caso en el que el circuito esté abierto, ¿no? En que la segunda malla esté abierta. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Entonces, para eso hay que resolver el circuito con una sola malla. Una manera más fácil de resolverla, porque estos circuitos son transitorios, pero cuando uno dice que a t igual 0 está cerrando el circuito, lo que está diciendo es que en el otro circuito ya se llegó a lo que se llama el régimen estacionario, ¿sí? Y recuerdan que Andrés les comentó que qué pasaba cuando uno tiene un capacitor en un circuito estacionario. A tiempos muy largos, el capacitor se carga y ya no circula corriente por el capacitor, ¿verdad? Eso es lo que pasa a tiempos muy largos con un capacitor. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa a tiempos muy largos con una inductancia en un circuito? ¿Sí? No sé si esto lo vieron en la teórica, pero bueno, si no se los repito, a tiempos muy largos, la inductancia uno la puede reemplazar por un cable, ¿sí? Y entonces directamente el circuito lo puede resolver como un circuito de corriente continua, ¿sí? Y con eso va a sacar la condición inicial para la corriente que circula tanto por la resistencia de 5 ohm como por la resistencia de 10 ohm y por la inductancia, ¿sí? Bueno, nada, solamente hacerles ese comentario que me parece que les va a ayudar a resolver este problema. ¿Alguna pregunta? Bueno, bien, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a empezar con la clase. Para los que recién entraron, hice un comentario sobre el ejercicio 5 de la guía 6. Si no lo llegaron a pescar, pregúntenle a sus compañeros o lo podemos charlar luego en la sesión de grupos. ¿Sí? Bien, entonces voy a hacer una introducción y voy a contar de manera general cómo resolver circuitos de corriente alterna y después voy a resolver el ejercicio 6. ¿Sí? Como siempre, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento. Bueno, para resolver circuitos de corriente alterna, lo primero que tenemos que hacer es un pequeño repaso de números complejos, ¿sí? Recuerdan que si llamo Z igual a más BI, a un número complejo, ¿sí? La parte real va a ser A y la parte imaginaria B. Ese número complejo siempre lo podemos expresar en forma polar, y en este caso Z, el número Z, lo vamos a escribir como el módulo de Z por E a la itita, donde el módulo va a ser la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y tita, el ángulo, va a ser arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real, ¿sí? Es muy importante que se recuerden de esta manera de trabajar con números complejos, porque lo vamos a estar usando hoy en toda la clase, y otro aspecto importante a recordar era cómo yo calculaba el inverso, ¿no? Cómo calculaba 1 sobre z, y 1 sobre z siempre era z conjugado. Acuérdense que el conjugado, si z es a más bi, el conjugado es a menos bi. Es el mismo número complejo, pero con la parte imaginaria negativa. La parte real es igual y la parte imaginaria negativa. Entonces, 1 sobre z es z conjugado sobre módulo de z al cuadrado, ¿sí? Bueno, estas propiedades van a ser importantes cuando vayamos a resolver ejercicios de corriente alterna. Bien, entonces, para llegar a las expresiones que vamos a usar en corriente alterna, que ustedes ya las deben haber
visto en la teórica, pero voy a hacer un pequeño repasito, ¿sí? Para entender por qué usamos cada elemento del circuito lo vamos a escribir como algo que vamos a llamar impedancia, ¿sí? Entonces, recordemos la ecuación básica de teoría de circuitos, que dice que la caída de la tensión en la fuente es la resistencia por la corriente, más la inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo, más la carga sobre el capacitor dividido la capacidad, ¿sí? Esta es la ecuación básica que ya estuvieron trabajando, es una ecuación a derivadas de segundo orden, no homogénea, ¿sí? Pero bien, en este caso no me interesa ver las soluciones de esta ecuación, sino vamos a derivar una vez esta ecuación, ¿sí? Entonces voy a poner que la derivada de la fuente respecto del tiempo es R por I punto, más L por I dos puntos, más Q punto sobre C, pero Q punto sobre Q punto no es otra cosa que la derivada de la corriente, que no es otra cosa que la corriente, ¿sí? Hasta acá nada nuevo. Pero ahora lo que vamos a hacer, esta épsilon, en vez de ser constante en el tiempo, vamos a plantear que épsilon es una constante, épsilon 0 por el coseno de omega t, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la fuente es una fuente variable en el tiempo? Que esa es la característica de los circuitos de corriente alterna. Entonces, una herramienta muy útil, que es la que vamos a usar, es tratar tanto a la fuente como a la corriente como números complejos, ¿sí? Yo voy a llamar la fuente, lo voy a llamar epsilon 0 por e a la i omega t, y a la corriente también, la voy a llamar j igual a j0 por e a la i omega t. Pero ojo, epsilon 0 acá va a ser un número real y j0 va a ser un número complejo, ¿sí? Eso es una diferencia importante, porque si no, implicaría que la fuente y la corriente siempre están en fase, cosa que no es así. Bien, entonces, acá es muy importante, unas cosas que tenemos que tener en cuenta de principio es que epsilon y j no son la caída de tensión real en la fuente o la corriente real, sino que son herramientas matemáticas que nos van a facilitar la resolución de los circuitos, y la caída de tensión real en la fuente es la parte real del número complejo epsilon 0 e a la i omega t, ¿sí? Lo puedo escribir como epsilon 0, acá me está faltando un cerito, por coseno de omega t. Y la corriente real es la parte real de J0 por E a la I omega t, ¿sí? Que si yo escribo a J0 como módulo de J0 por E a la I tita, ¿sí? En su forma polar, entonces la corriente verdadera va a ser la parte real de, bueno, acá hay otro typo, va a ser la parte real de J0 por E a la I omega t más tita, ¿sí? Que no es otra cosa que módulo de J0 por coseno de omega t más tita, ¿sí? O sea que la corriente, en principio, puede estar desfasada con respecto a la fuente. Eso va a tener que ver con el tipo de circuito que estemos resolviendo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien, entonces vamos a seguir. Bien, entonces, recordemos ahora nuevamente la ecuación 2, ¿sí? Que era derivada de épsilon respecto del tiempo, igual a R por I punto, más L por I dos puntos, más I sobre C. Y ahora vamos recuerden, habíamos dicho, bueno, vamos a ver qué pasa si tenemos una fuente compleja, ¿sí? Entonces vamos a escribir a la fuente como un número complejo, como epsilon 0 por I omega t, y a la corriente como un número complejo, J0 por E a la I omega t, donde, insisto, J0 es un número complejo, mientras que epsilon 0 no lo es, ¿sí? J0 es un número complejo. Bien, entonces cuando meto estas dos expresiones en esta ecuación, la derivada de epsilon respecto del tiempo me baja un I omega, epsilon 0 por E a la I omega t. Cuando derivo una vez la corriente respecto del tiempo, también me baja un I omega, ¿sí? Entonces me queda I omega R, J0 E a la I omega t.
Cuando derivo la corriente 2 veces respecto del tiempo, me baja un I omega y otro I omega, I al cuadrado, recuérdense que era menos 1, entonces me queda menos omega cuadrado L, J0 por E a la I omega T. Y finalmente, al final no tengo que derivar nada, o sea que esto es directamente J0 E a la I omega T sobre C, ¿sí? Bien. Entonces, puedo sacar factor común J0 por E a la I omega T, y me va a quedar factor común I omega R menos omega cuadrado L más 1 sobre C. ¿Sí? Y finalmente, si divido esta última ecuación por I omega, recuérdense que dividir por un número complejo era como multiplicar por su conjugado, o sea que dividir por I omega es como multiplicar por menos I sobre omega, ¿sí? Entonces, de este lado me va a quedar epsilon 0 por E a la I omega T. Acá cuando multiplique por menos I me va a quedar un 1, porque I al cuadrado me da menos 1, por el menos me da un 1, y el 1 sobre omega me queda solamente R. Acá cuando multiplique por menos I omega, el menos con el menos me va a dar más, me va a quedar un I, y se me va a ir un omega, y acá directamente me queda menos I sobre omega C. ¿Sí? Entonces finalmente me va a quedar que epsilon 0 E a la I omega T es este factor común por J0 E a la I omega T. Este factor común es lo que vamos a llamar impedancia, ¿sí? Lo vamos a llamar Z, ¿sí? Y se llama impedancia. Es como equivalente a tener resistencias o capacitores en los casos de corriente continua. Bien. Un momentito que borro acá las líneas, porque eran de la otra. Bien, entonces, la impedancia, ¿sí? Típicamente si uno tiene capacitor, resistencia y inductancia, todo en serie, les va a quedar así, ¿sí? Y uno puede ver que esto es un número complejo, donde R es la parte real, y X es lo que llamamos reactancia, que es la parte imaginaria. La parte imaginaria de la impedancia, ¿sí? Y un par de definiciones que van a ser útiles a la hora de resolver problemas, ¿sí? Se define admitancia como el inverso de la impedancia, ¿sí? Y entonces acá es útil recordar que 1 sobre z era z conjugado sobre módulo de z al cuadrado, es decir que 1 sobre la impedancia, la parte real va a ser la parte real de z sobre el módulo de z al cuadrado, y la parte imaginaria va a ser menos la parte imaginaria sobre el módulo de z al cuadrado. ¿Sí? Y a su vez vamos a llamar conductancia a la parte real de la admitancia, ¿sí? Y susceptancia a la parte imaginaria de la admitancia. Bien, por ahora solamente definiciones. Perdón, Susana, Bien, X, ¿cómo se y llama? una cosa importante es cómo vamos a escribir las ecuaciones de malla para la corriente compleja. Bien, las ecuaciones de malla, en este formalismo de números complejos, los vamos a escribir como las fuentes de un lado, ¿sí? Acá yo puse una sola, ¿sí? X, ¿cómo se llama? Reactancia. Reactancia se llama X. Bien. Perdón. Entonces, ¿cómo vamos a escribir las ecuaciones de malla para la corriente compleja? Yo quise simplificarme la vida y puse la expresión para el caso que tengamos una sola fuente, ¿sí? En el caso que uno tenga una sola fuente, las ecuaciones de malla uno las puede escribir como que la fuente es igual a la sumatoria sobre I de cada una de las impedancias multiplicadas por la corriente compleja, ¿sí? Si ustedes tuvieran más de una fuente, acá simplemente lo que tienen que hacer es sumar todas las fuentes complejas que tengan, ¿sí? Acá son todos números complejos, ¿sí? La impedancia es compleja y la corriente es compleja. Y recordemos nuevamente que la corriente siempre la puedo escribir como un número complejo por E a la I omega T, y este número complejo, J0I, siempre lo puedo escribir como el módulo de ese número complejo por E a la I alfa, donde alfa es la fase, y finalmente a JI lo puedo escribir como J0I E a la I omega T más alfa, donde alfa me está dando el desfasaje con respecto de la corriente con respecto a la fuente. Bien, ¿alguna duda hasta acá?
hice la explicación súper general, y ahora vamos a pasar a resolver unos ejemplos muy simples. Bien, vamos a resolver el primer ejemplo muy simple, que es tener una fuente con una resistencia. Entonces acá la impedancia es directamente la resistencia. Entonces la ecuación de malla es directamente epsilon 0 por E a la I omega T igual a R por J0 por E a la I omega T. Y fácilmente obtenemos que J0 es epsilon 0 sobre R. Y vemos que J0 es módulo de J0 por E a la I omega T, o sea, epsilon 0 sobre R por E a la I omega T. ¿Sí? En este caso, el número complejo es un número real, y no va a haber desfasaje entre la fuente y la corriente, ¿sí? Y recordemos que la corriente que realmente está pasando por la resistencia no es J, sino I, que es la parte real de J, que va a ser epsilon 0 sobre R por el coseno de omega T. Algo que nos van a pedir en muchos problemas es el diagrama de fase, el diagrama vectorial de la corriente y de la fuente. Entonces, por ejemplo, en este caso de la resistencia, ¿sí? Yo dibujé el vector corriente, perdón, el vector fuente en azul y el vector corriente en rojo, y fíjense que están en fase, ¿sí? Puse así omega porque el sentido de este vector va a ir variando con el tiempo, pero la corriente y la fuente siempre van a estar en fase, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces pasemos a otro ejemplito simple, que es el caso de tener simplemente la fuente alterna y la inductancia, ¿sí? Entonces, en este caso mi impedancia es directamente I omega L, ¿sí? Algo que tal vez me olvidé de aclarar, y me parece que en este punto volvamos un segundito para atrás, porque me parece que tal vez es importante, es... Bien, esta es la forma general de la impedancia, ¿sí? Entonces, cada vez que, ¿no? Y cada vez que tengamos una resistencia, la impedancia va a ser R. Cuando tengamos una inductancia va a ser I omega L, y cuando tengamos un capacitor va a ser menos I sobre omega C, ¿sí? O sea, resistencia se expresa la impedancia de una resistencia es directamente R, la impedancia de una bobina, una inductancia es directamente I omega L, y la impedancia de un capacitor es menos I sobre omega C. Bien, disculpen si no fui clara en su momento. Bien, volvamos a el problema con la inductancia. Bien, entonces escribimos la ecuación de la malla, o sea, la fuente igual a Z por la corriente compleja. Entonces acá me queda que J0 es epsilon 0 sobre I omega L, y lo escribo ahora como menos I epsilon 0 sobre omega L, ¿sí? Y esto lo escribo como epsilon 0 omega L por E a la menos I pi sobre 2. ¿Por qué me di cuenta que esto es así? ¿Y por qué me va a convenir hacerlo así? Bueno, ya vamos a ver. Primero, déjenme convencerlos que menos I es igual a E a la menos I pi sobre 2, ¿sí? ¿Qué era E a la algo? Bueno, era coseno, E a la I algo, era coseno de ese algo menos I seno de ese algo, ¿sí? En este caso, coseno de pi sobre 2 es 0, y seno de pi sobre 2 es 1, con lo cual E a la menos I pi sobre 2 es igual a menos I, ¿sí? Y ahora, por eso yo escribí esto como ahora un número real, que es epsilon 0 sobre omega L por E a la menos I pi sobre 2. ¿Por qué lo escribí así? Porque la corriente total que pasa por la inductancia va a ser J0 por I a la I omega T. Y escribiendo la fase de esta manera, como E a la I algo, lo puedo escribir más fácilmente que J es epsilon 0 sobre omega L por E a la I omega T menos I pi sobre 2. Esta es la manera de darme cuenta cómo está desfasada la corriente que pasa por la inductancia respecto de la fuente, ¿sí? Recuerden nuevamente que esta corriente no es la corriente real. La corriente real es la corriente real que pasa por la inductancia, acá dice resistencia, pero
evidentemente está mal, ya lo voy a corregir. La corriente que pasa por la inductancia es la parte real de esta corriente, que es epsilon 0 sobre omega L. Y había otra cosa. Bien, epsilon 0 sobre omega L por coseno de omega T menos pi sobre 2. Esto también estaba mal, disculpen. ¿Sí? Coseno omega T menos pi sobre 2. Quiere decir que la corriente que pasa por la inductancia está desfasada con respecto a la fuente en menos pi sobre 2. ¿Sí? Si yo quiero ahora graficar, hacer el diagrama vectorial del vector de la corriente respecto del vector de la fuente, respecto del vector que está pasando, de la corriente que pasa por la inductancia, lo que voy a tener es lo siguiente. Tengo acá la corriente la fuente y desfasado en menos pi sobre 2, J, la corriente que pasa por la inductancia. ¿Sí? Obviamente estos vectores se van a ir moviendo, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, pero siempre van a conservar este ángulo de pi sobre 2. Siempre van a estar desfasados en este ángulo menos pi sobre 2. Bien. Bien, veamos ahora otro ejemplo muy simple, que es el caso de tener simplemente una fuente y un capacitor. ¿Sí? Recuerden que cuando teníamos un capacitor, la impedancia la escribimos como menos I sobre omega C, entonces la ecuación de mallas va a ser epsilon 0 por E a la I omega T igual a menos I sobre omega C por J0 por E a la I omega T. Entonces, directamente, fácilmente obtenemos que J0 es menos epsilon 0 omega C sobre I. La manera de dividir por I es multiplicar por menos I, con este menos se me va, y J0 me queda directamente I epsilon 0 omega C. Bueno, ¿cómo escribo I en forma polar? ¿Sí? ¿Cómo escribo como E a la I algo? Bueno, si menos I era E a la menos I pi sobre 2, podemos sospechar que si pongo E a la I pi sobre 2, ¿eso qué va a ser? Coseno de pi sobre 2 más I seno de pi sobre 2. Seno de pi sobre 2 es 1, coseno de pi sobre 2 es 0, o sea que E a la I pi sobre 2 es directamente I. De manera que entonces puedo escribir a la corriente total como J0, E a la I omega T, o sea, epsilon 0 omega por C, E a la I omega T más I pi sobre 2. ¿Sí? Entonces ahí veo que la corriente que pasa por el capacitor está desfasada en más pi sobre 2. Ah, y acá no tiene que ir un I. Disculpen. Acá no tiene que ir un I. ¿Sí? El I va afuera. Me olvidé de sacar el factor común. Bien. Entonces, fíjense que entonces esta corriente va a estar desfasada en más pi sobre 2 con respecto a la fuente. Entonces, la corriente, que pasa por el capacitor, vamos con la resistencia, bueno, pero esto será corregido, no se preocupen. Esa corriente va a ser epsilon 0 omega C coseno de omega T más pi sobre 2. El I otra vez está mal, ¿sí? Pero bueno, fíjense que nuevamente ahí vemos que la fase, que la corriente que pasa por el capacitor está adelantada en pi sobre 2 con respecto a la fuente, y la manera de graficar esto va a ser la siguiente. ¿Sí? Acá tenemos nuevamente la fuente y la corriente que pasa por el capacitor está adelantada en pi sobre 2. ¿Sí? Nuevamente, esto se va a ir moviendo con el tiempo, ¿sí? Estos vectores van a irse moviendo, pero siempre van a conservar este ángulo de pi sobre 2. ¿Sí? Bien, cuando ustedes tengan circuitos más generales,
esto no va a ser, o sea, esto que yo acabo de mostrar son casos sencillos en el caso de que uno tenga solo una fuente y la inductancia, solo una fuente y la corriente, o solo la fuente y un capacitor. Cuando uno tenga circuitos más complicados, va a tener que resolver las ecuaciones de malla y ver cuál es el desfasaje de la corriente en cada uno de los casos, ¿sí? O sea, no es verdad que siempre la corriente de un capacitor esté adelantada en pi sobre 2 respecto de la fuente. Es en este caso de este circuito sencillo, ¿sí? Que quede claro, ¿sí? Todos estos desfasajes que yo mostré era simplemente para mostrarles cómo uno ve los desfasajes de la corriente que pasa por cada uno de los elementos del circuito con respecto a la fuente. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Susana, perdón, solo para que me quede claro, J acá es lo que estamos llamando a la corriente en la parte compleja, El número complejo, que es una herramienta matemática, claro, para escribir la ecuación de malla. Bien, bien. me gustó esa pregunta, ¿sí? La corriente real es la parte real de esa corriente. Claro, genial, gracias. ¿Sí? Es muy importante que no se confundan. Y ahora vamos a ver en un momentito, ¿sí? Que cuando calculemos la potencia, que es algo bien concreto, no tenemos que usar J, sino que tenemos que usar la parte real de la corriente. Pero bueno, es algo que uno se puede confundir bastante. Bien, ¿cómo funciona el tema de impedancias en serie y en paralelo? Bueno, se manejan con las mismas reglas que teníamos para las resistencias en continuo, es decir, para 2 impedancias en serie, la impedancia equivalente va a ser Z1, la suma de las impedancias, y para 2 impedancias en paralelo, ¿sí? La impedancia equivalente va a ser 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 a la menos 1. Algo que les quería comentar es que para esta cursada decidimos dejar el tema del equivalente de Thevenin, lo vamos a sacar, digamos, no lo vamos a tomar, y eso les saca el problema 14, en realidad, que es el único que tenía equivalente de Thevenin. Hay otro problema que pide la impedancia equivalente, y eso sí lo tienen que aprender a calcular, ¿sí? No equivalente de Thevenin, pero sí, con un circuito complicado de muchas impedancias, sí saber calcular la impedancia equivalente, y para eso estas reglas son importantes. Otro tema, cuando ustedes tienen la caída de tensión para una impedancia, ¿sí? La caída de tensión que ustedes calculan con todos los circuitos es la caída de tensión compleja. Si alguien les pregunta cuál será la caída de tensión por esa impedancia, bueno, la caída de tensión va a ser la parte real, ¿sí? De esa caída de tensión. Si eso es, por ejemplo, Z por J, ¿sí? Eso va a ser la parte real de Z por J, y si a Z por J lo escribo como un número complejo que yo llamé delta B por E a la I omega T más alfa, ¿sí? Si pasara eso, si yo escribo eso así, y esto va a ser la parte real de delta B E a la I omega T más alfa, es delta B coseno de omega T más alfa, ¿sí? Entonces la caída de la tensión en la impedancia es esta expresión que acabo de señalar. Pero una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, pero cuando yo mido un voltímetro en mi casa, ¿sí? Que son todas corrientes alternas, ¿qué es lo que mide un voltímetro? Porque esto es oscilatorio, ¿sí? ¿Cómo sé en qué tiempo estoy? Bueno, lo que mide el voltímetro es lo que se llama la caída de tensión RMS, ¿sí? Que básicamente es delta B por raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Y esto les va a ser mucha utilidad en el problema 8, donde justamente hablan de caídas de tensión que se miden con un voltímetro, ¿sí? Entonces, la caída de tensión que se mide en el voltímetro es el módulo, se tiene que calcular primero la parte real de la caída de tensión, ¿sí? Y luego al módulo multiplicarlo por raíz de 2 sobre 2. Y finalmente, el tema de la potencia, ¿sí? Cuando ustedes, la potencia entregada por la fuente va a ser la parte real de la corriente por la parte real de la fuente, ¿sí? Porque, como les preguntaba el compañero recién, ¿sí? La potencia siempre es la corriente por la caída de tensión en la fuente, pero ¿cuál corriente y cuál fuente? Bueno, las reales, que son la parte real de la corriente y la parte real del número complejo que representa la caída de tensión a través de la fuente. Y la potencia disipada por una resistencia, de la misma manera, sabemos que es R por I cuadrado,
pero I cuadrado, que es la parte real de la corriente compleja al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces tengan muy en cuenta estas cosas, porque uno se suele confundir con las partes reales y las partes complejas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces vamos a pasar a resolver un ejercicio, que es el ejercicio 6, que, bueno, esta vez no lo resolví de manera tan prolija, sino de esta manera más a mano. Bueno, en el ejercicio 6 lo que tienen es este circuito que les estoy mostrando acá, son dos mallas, hay un capacitor, una inductancia, está en paralelo con una inductancia que a su vez está en serie con una resistencia. Tenemos los valores de la capacidad del capacitor, la inductancia, la resistencia, la amplitud y el omega, la frecuencia de la corriente, y bueno, vamos a resolver ahora este circuito, ¿sí? Nos piden hallar las corrientes y ver también el desfasaje entre la corriente y la fuente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ecuaciones de malla con corriente compleja? Acuérdense que yo había definido una ecuación que era básicamente epsilon es igual a J por Z. Entonces, voy a definir estas dos corrientes complejas, ¿sí? Que ya sabemos que no son corrientes reales, son estas corrientes de malla, ¿sí? Que se pueden superponer una con la otra. Decidí hacer este circuito de esta manera porque desacopla las ecuaciones y lo pone hace que sea más fácil la resolución. Las corrientes complejas las defino como J1 va a ser J01 por E a la I omega T, y J2 va a ser J02 por E a la I omega T. Recuerden siempre, J01 y J02 son números complejos. Las ecuaciones de malla, ¿sí? Fíjense, para la malla 1 tengo epsilon 0 por E a la I omega T, la única impedancia que tengo es el capacitor, entonces esto va a ser menos I sobre omega C por J1, ¿sí? Eso es menos I sobre omega C, J01 por E a la I omega T, ¿sí? Cancelando el E a la I omega T de ambos lados, finalmente obtengo que epsilon 0 es menos I sobre omega C por J01, es decir que J01, si paso el menos I dividiendo, eso es como multiplicarlo, el I dividiendo es como un menos I multiplicando, con el menos es un más I, entonces J01 va a ser I omega C por epsilon 0. Recordemos que I lo podía escribir como I E a la I pi sobre 2, que es lo que vimos recién. Entonces a J1 lo puedo escribir como omega C epsilon 0 E a la I omega T más pi sobre 2. ¿Sí? En este caso me fue fácil escribir la fase, ¿sí? Pero no siempre va a ser así. Y la corriente que está pasando por el capacitor es la parte real de J1 de T, y esto va a ser omega C epsilon 0 coseno de omega T más pi sobre 2. Bien, y ahora voy a escribir la malla 2, ¿sí? Que básicamente lo que voy a tener es una inductancia y una resistencia. Entonces, ¿cómo escribo esto? Perdón, me adelanté. Entonces, la fuente y la corriente que pasa por el capacitor están desfasados en pi sobre 2, como veíamos recién en el circuito más simple. ¿Qué pasa ahora en la malla 2? En la malla 2 tengo de un lado la corriente, ¿sí? Ojo que la malla 2, en este caso, en la primera parte de la materia nos acostumbramos mucho a que yo tenía que la malla 1 era esta y que la malla 2 era esta, ¿sí? Acá no lo hice así, lo hice de otra manera que es igualmente válida, esto ya lo había comentado en la clase pasada, y esta manera suele ser muy útil porque desacopla ecuaciones, ¿sí? Porque uno está definiendo la superposición de corrientes donde está la fuente, donde no va a tener que escribirlas, y cuando escriba las ecuaciones, me van a quedar desacopladas las ecuaciones me van a quedar desacopladas, ¿sí? Porque acá lo que voy a tener es epsilon 0 más I omega L más R, ¿sí? Por J0, básicamente eso. Y efectivamente es esto que les decía recién. Epsilon 0 por E a la I omega T es R más I omega L
Sí, acá Facundo me pregunta si también se puede trabajar con corrientes de rama. Sí, se puede trabajar con corrientes de rama, no hay ningún problema en trabajar con corrientes de rama, siempre hay que plantearlas como complejos, ¿sí? Pero sí, no hay ningún, o sea, al igual que hicimos en continuo, si a ustedes les es más fácil trabajar con corrientes de rama, adelante, trabajen con corrientes de rama, ¿sí? No hay ningún problema. Lo único, tienen que plantear que la corriente es una corriente compleja y saber que al final del día la corriente real va a ser la parte real de esa corriente que ustedes obtuvieron. ¿Se entiende? Bien. Entonces, tenemos J02 va a ser epsilon 0 dividido R más I omega L. Entonces, acá otra vez. Están viendo por qué era tan importante acordarse cómo era 1 sobre Z, ¿sí? Porque R menos I omega L, esto es 1 sobre Z, y entonces la manera de hacer 1 sobre Z va a ser poner Z conjugado, R menos I omega L, sobre módulo de Z al cuadrado. R cuadrado más omega cuadrado, L cuadrado. Entonces, J02 va a ser módulo de J02 por E a la I tita 2, donde el módulo de J02 es epsilon 0, R cuadrado más omega cuadrado, L cuadrado, por R cuadrado más omega cuadrado, L cuadrado a la 1/2, ¿sí? Y esto es directamente epsilon 0 sobre R cuadrado más omega cuadrado, L cuadrado, todo a la 1/2. Y bien, y yo hice acá la cuenta, tomando cada uno de los valores, ¿sí? de epsilon 0, R, omega y L que nos dieron el problema, y esto me da 30,806 amperes. Y tita 2, recuérdense, es arco tangente, ¿sí? de la parte imaginaria sobre la parte real. Acuérdense, ¿sí? Este es mi número complejo, ¿sí? Esto es un número que multiplica tanto la parte real como la parte imaginaria, o sea que para el ángulo no me importa porque va a estar multiplicando, se va a cancelar, ¿sí? Entonces directamente la parte imaginaria es menos omega L y la parte real es R. O sea que tita directamente es arco tangente de menos omega L sobre R, y eso me da aproximadamente menos 1,55. Para que tengan una idea, esto es en radianes, ¿sí? Pi vale 1,57, o sea que esto es menos, un poquito más chiquito que menos pi sobre 2. Perdón, pi sobre 2 es 1,57, pi es 3,1416, ¿sí? Bien, entonces, la corriente que está pasando por la resistencia y por la inductancia, la puedo escribir siempre como el módulo por E a la I omega t más tita 2, y la corriente real es la parte real de J2, o sea que va a ser J02, ya lo calculé, los 30,806 amperes, por el coseno de omega t más tita 2. ¿Sí? Si tengo que dibujar, entonces, ¿cómo es el desfasaje? ¿Sí? Está desfasado en un poquito menos que pi sobre 2, ¿sí? Entonces, con línea punteada acá puse pi sobre 2, y de la corriente, y la corriente que pasa por la resistencia y por la inductancia va a estar desfasada con respecto a la fuente en un poquito menos que pi sobre 2. Finalmente, me piden la corriente que pasa por la fuente, ¿sí? Entonces me tengo que recordar cómo era mi definición de corrientes, ¿sí? Y según esta definición de corrientes, la corriente que pasa por la fuente es J1 más J2, ¿sí? Creo que de acá se ve bastante claro. Y guarda acá cuando tenemos que sumar números complejos, ¿sí? Yo escribo acá, I omega C, epsilon 0 por E a la I omega T, ¿sí? Que era la corriente J1, y esta es J2, ¿sí? Pero ojo, porque yo acá tengo números complejos, y sumar números complejos no es tan trivial. Entonces me conviene tomar factor común E a la I omega T, y sumar partes reales con partes reales, ¿sí? Acá la única parte real que tengo es epsilon 0R dividido R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado, y parte imaginaria con parte imaginaria. Mi parte imaginaria va a ser I omega epsilon 0, eso es
factor común de mis partes imaginarias, y me queda por un lado la capacidad, y por otro lado L sobre R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado, ¿sí? Entonces, finalmente, la corriente total, ¿sí? Que ya la llamé J, ¿sí? Va a ser módula de, o si quieren llamarla J0, como quieren, ¿sí? Pero es la corriente J1 más J2, va a ser módulo de J0 por E a la I tita. El módulo va a ser la parte real al cuadrado, o sea, epsilon 0, R dividido R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado, todo al cuadrado, más toda la parte imaginaria, que está acá, al cuadrado. Entonces, a la 1/2, ¿sí? El módulo. Y la fase, ¿sí? Es el arco tangente de la parte imaginaria, que es todo este cacho, dividido la parte real, ¿sí? Entonces, la corriente total que está pasando por la fuente es J0, la corriente total es la parte real de la corriente que acabo de escribir. O sea que es el módulo de J0, toda esta expresión, pues pueden calcular el valor exacto, por coseno de omega t más tita, ¿sí? Y de esta manera, bueno, les queda calcular la potencia, que se los dejo a ustedes, que ya saben, la potencia por las resistencias va a ser la parte real de la corriente que pasa por la resistencia al cuadrado multiplicada por la resistencia. Bien. La intención de la clase de hoy era, además de dar este problema, dar el problema 12, pero bueno, no llegamos con los tiempos, pero bueno, mañana, en algún momento del día, les voy a mandar por mail el problema 12. Bien. No sé si quieren hacer alguna pregunta de esto o de lo que pasó. Bien, otra cosa que les quería avisar, que ya lo dije en la clase pasada, pero insisto en esta clase, los problemas que tienen que resolver es hasta el problema 15, el problema 16 ya es de transformadores que no los vamos a dar en esta cursada, ¿sí? Entonces no entra el problema 14, que es de Thevenin, y no entra a partir del problema 16, ¿sí? Tienen todos los otros problemas para divertirse. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a pasar a la parte de consultas, así que en unos minutitos ya los vamos a dividir en grupos.